Amén, gloria al Señor. Bienvenidos hermanos esta mañana. En el nombre del Señor les damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven en línea también. Dios les bendiga este domingo. Estamos agradecidos al Señor porque nos da vida para venir y reunirnos y alabar su nombre y dejar que Él nos suministre a través de su palabra. Así que vamos a orar a Dios, pedir el Espíritu Santo nos guíe esta mañana en el estudio de la palabra. Padre, gracias por tu palabra. Es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, gracias te damos porque tú estás aquí presente con nosotros. Nos humillamos delante de ti, respetamos, Señor, tu presencia y nos humillamos delante de ti para que tú seas el que nos instruyas. Nuestros corazones, Señor, delante de ti están. Bendícenos, háblanos, fórmanos, Señor, a la imagen gloriosa de tu Hijo, porque así tú has predestinado que nosotros veamos a Cristo formado en cada corazón esta mañana, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, esta mañana. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Si trajo su Biblia, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero recordarles, simplemente hemos estado hablando de la iglesia, un pueblo escogido, un pueblo elegido, un pueblo llamado, ¿verdad?, del mundo, un pueblo que Dios ha escogido para su gloria. Y empezamos hace unas semanas atrás hablando acerca del llamado de Dios. Dijimos que Pedro nos dice que procuremos hacer firmes nuestro llamado y nuestra elección, porque si hacemos eso, dice, jamás caeremos. ¿Por qué? Porque estamos en la mano de Dios, estamos elegidos, estamos como hijos de Dios preparados para esto. Pero aquí en 1 de Pedro capítulo 1 vamos a continuar esta mañana. En el verso 22 de 1 de Pedro 1 dice, habiendo purificado vuestras almas o vuestros corazones por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y estamos hablando acerca de cómo hacer nuestro llamado, nuestra elección firme. ¿Cómo sabemos si realmente somos aquellos en los cuales el Señor, verdad, va a decir, bien hecho, fiel siervo, entra al gozo de tu Señor, y no aquellos que oirán, nunca os conocí? Es muy importante para cada uno que dice ser seguidor de Cristo saber esto. Y hay muchas evidencias que la Biblia nos da acerca de la evidencia de que uno ha nacido de nuevo, que uno realmente es y pertenece al Señor. Y aquí Pedro nos da una, y que más importante que el amor de Dios. Note que dice en el verso 22 que hemos sido purificados en nuestras almas por la obediencia a la verdad. Hay mucho aquí, mediante el Espíritu. Dice, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Y dice, amaos entonces unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Y por qué podemos hacer eso? Verso 23 dice, porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos sido nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros que estamos en Cristo, una de las más grandes evidencias es que amamos a nuestros hermanos, porque la evidencia del nuevo nacimiento es el amor. Cristo dijo a sus discípulos, por esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor que los unos por los otros. Así que esa es una de las mayores grandes evidencias. Amas tú al Señor, amas tú a tus hermanos. Un verdadero creyente manifiesta el corazón de amor hacia Dios y hacia sus hermanos. En 1 de Juan capítulo 4 versos 7 y 8 el apóstol Juan dice, amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios, o sea, proviene de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha traído ese nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, como Jesús nos dijo en Juan capítulo 3. Y luego dice en el verso 8, porque el que no ama no ha conocido ¿a quién? A Dios. Así que el que carece de amor por Dios y por sus hermanos no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Y claro que el mundo trata de definir ese amor, habla de un amor que realmente no es un amor que la Biblia nos dice, pero nosotros que estudiamos la palabra nos damos cuenta que el amor de Dios es un amor especial, un amor soberano, un amor, ¿verdad?, que no merecemos, pero que Dios le ha placido darnos cuando nos trajo, ¿verdad?, a ser nuevas criaturas en Él. Y luego en 1 de Juan capítulo 5, verso 1, ahí está en el mismo epístola de 1 de Juan, en el capítulo 5, el verso 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es que nacido de Dios. Todo el que cree es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. No solamente amamos a nuestros hermanos, sino amamos a Dios que engendró a nuestros hermanos y los amamos a ellos también. Así que el amor de Dios, una de las más grandes evidencias de que uno es elegido, que uno ha nacido de nuevo. Y luego vamos al capítulo 2, ahí de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, empezando en el verso 1, Pedro escribe esto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad o la bondad del Señor. Note la palabra ahí, desechando pues. O sea, nos acaba de hablar en el capítulo 1 de que hemos nacido de nuevo. Y que porque hemos nacido de nuevo tenemos la capacidad de amar no solamente a Dios, sino a nuestros hermanos con un amor no fingido. Entonces dice, ahora, porque eso es realidad, desechen de sus vidas toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todos los pecados, las distracciones, dice que vivíamos en el mundo. Y luego en el verso 2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Así que primero, una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es que está activamente resistiendo el pecado, resistiendo la tentación al pecado. Y vamos a hablar un poquito más de esto un poquito más tarde en el mensaje. Pero aquellos que resisten el pecado, todavía nosotros somos tentados, todos somos tentados a pecar, todos tenemos esa experiencia, pero como creyentes estamos resistiendo eso en nuestra vida, ¿verdad? Venimos a tener convicción cuando algo está mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo, porque pertenecemos al Señor. Una persona que no es nacida de nuevo, que solamente será religiosa, no le importa realmente el pecado, no le importa resistir la tentación. Simplemente piensa, bueno, pues así soy, ni modo, así me criaron, así, o cualquier excusa puede dar. Pero dice aquí que nosotros resistimos, echamos a un lado, desechamos la malicia, el engaño, hipocresía, envidia. Y si hay alguna de esas cosas en tu vida, si tú eres de Cristo, estarás desechándolas, estarás pidiendo ayuda a Dios que te ayude para superarlas. Y segundo, dice, como niños recién nacidos, deseamos que la leche espiritual, porque por ella crezcamos, dice, para salvación. Otra evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que tiene hambre de la palabra de Dios. Tiene apetito por las cosas que Dios tiene que decirle. Así que un apetito por la leche, por la vida, por la palabra de Dios, perdón, que nutre, que nos alimenta. Un niño recién nacido llora porque quiere leche. ¿Lloramos nosotros porque queremos que Dios nos alimente o realmente no nos importa? Así que esa es una evidencia muy patente, muy importante. El apetito por la palabra de Dios. El incrédulo no le importa lo que Dios dice. No tiene deseo realmente de lo que Dios quiere decirle en la palabra. Y luego dice, en el verso 3 dice, primero, desecha esto. Segundo, desea la leche espiritual. Verso 3 dice, si es que habéis gustado. O sea, si has gustado de la bondad del Señor, de la benignidad del Señor, de la gracia de Dios, si has probado del Señor, quiere decir que esas cosas que acabamos de leer serán verdad en ti. Vas a desear la leche. Vas a estar desechando en tu vida aquello que no le agrada a Dios. No que eres perfecto, pero que tienes una actitud de que esto no me pertenece a mí. Esto no es algo que le agrada a Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque has gustado, has probado del Señor. Por eso tienes esas actitudes. Y esa es una evidencia también que tú
y conoces al Señor en verdad porque tienes esas evidencias en tu vida. Buscas también obedecer al Señor, tomar seriamente la obediencia a Cristo. Eres una persona que sabes lo que Dios dice y aunque hayas pecado, aunque te hayas apartado, sabes que Dios te llama a obedecer lo que Él dice y tienes el deseo de hacerlo, aunque siempre no lo hagas perfecto. En Juan capítulo 14, miren lo que Jesús dijo en el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿quién es? Es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Verso 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Así que una evidencia de que amamos al Señor es que estamos, ¿qué? Deseando la palabra, pero también haciéndola. Estamos dejando que el Señor nos ayude para obedecerla, para obedecer al Señor, para guardar su palabra. Y esa es la muestra de que tú amas al Señor. Decir simplemente con palabras, yo amo al Señor, no es amor. Puede ser una realidad si los hechos responden a lo que dices. Hay mucha gente que dice cosas. Acuérdense que en el último día vendrán delante de Cristo aquellos que dirán, Señor, Señor, no hicimos esto, no dijimos esto, no hicimos lo otro. Y el Señor les dice, no los conozco, no sé en qué son. Así que es importante decir que amamos al Señor, es importante nuestro testimonio, pero más importante es un testimonio que viene con la evidencia de la obediencia a la palabra del Señor. ¿Tú obedeces a la palabra del Señor? ¿Tú estás dispuesto a obedecerla cuando el Señor te la revela? Así que es importante, es una de las evidencias de que uno es realmente elegido por Dios, que es hijo de Dios, que ha nacido de Dios. Y no solamente una persona que religiosamente se ha considerado como hijo de Dios. En Romanos 12:2 leemos también que el Señor nos dice que debemos nosotros desear su voluntad en nuestra vida. Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, Pablo dijo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La persona que está en Cristo, la persona que verdaderamente, genuinamente es hijo o hija de Dios, es una persona que quiere la voluntad de Dios en su vida y busca activamente, ¿verdad? Por la renovación de su entendimiento, por la palabra, pensar los pensamientos de Dios y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Desea que la voluntad de Dios se cumpla. Y no fue esto lo que Cristo enseñó a sus discípulos orar. Venga a tu reino y ¿qué? Hágase, no mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Tú tienes esa actitud en tu vida, ese deseo. Señor, haz lo que tú quieras. Lo que sea tu voluntad en mi vida, hazla, Señor. Y no permitas que yo haga lo que yo quiero, haz lo que tú quieres. Y esa otra vez viene a ser una evidencia de una persona que realmente conoce al Señor. Vamos a regresar a Primera de Pedro, el capítulo 2. En el capítulo 2, seguimos, ahí dice Pablo en el verso 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Y quién es esa piedra viva? Es Cristo. Es la piedra escogida, preciosa, dice, escogida por Dios. Y dice en el verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, ¿qué ofrecemos a Dios? Sacrificios espirituales, dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una persona que realmente es genuinamente salva, es hijo e hija de Dios, es una persona que está adorando a Dios, que adora a Dios, que busca la adoración aceptable a Dios. ¿Cómo es que Dios desea que yo le adore? Y sabe, y es con todo mi corazón y mi enfoque totalmente en Él. Cuando venimos a adorar a Dios tenemos que hacer eso. A veces nos distraemos por muchas cosas, pero tenemos que nosotros poner esa prioridad. Dios, tú eres a quien yo he venido a adorar. Y cuando usted venga a la congregación, no venga buscando a ver quién vino, o cómo se vistió, o cuál es el último, ¿verdad? Modelo de prendas que trae. No, vengamos, gracias a Dios por todo lo que Dios nos da, pero venimos para adorar a Dios, venimos para glorificar su nombre. Una persona que realmente conoce al Señor es una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad.
¿Es tu deseo adorar al Señor? Esa es una de las evidencias. Y luego en el verso 6 sigue el apóstol Pedro diciendo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Note que la piedra que el Señor pone, la piedra principal, se le refiere a él. El que cree en él. Dice, ¿por qué? Porque es Cristo, es la persona de Jesús. El que cree en él, ¿qué dice? No será avergonzado. Y para vosotros, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo ¿qué? Desobedientes, a la cual fueron también destinados. Así que la piedra, esta misma piedra que es Jesús, que el Señor puso en Sión, tiene dos resultados. Uno, para los que creen, es preciosa. ¿Es precioso Jesús para ti? ¿O es solamente un ser del cual lees en la Biblia, un ser histórico? ¿O es el precioso Salvador, verdad, a quien tú amas y adoras? Para los otros, dice, los que no creen, dice los que no creen, es una piedra que los hace ¿qué? Caer, que los hace tropezar. Tropiezan, ¿por qué? Porque son desobedientes, o sea, no creen. Y para esto, dice, fueron también destinados. Solo para creer o para no creer, la piedra no cambia. Jesús es el mismo. Y gracias a Dios que si tú has conocido a Jesús, para ti es precioso, viene a ser algo que tú aprecias, alguien que tú aprecias con todo tu corazón, porque lo amas verdaderamente de corazón. Así que el que realmente es creyente, adora a Dios con una adoración aceptable a Dios, ¿verdad? Proclama las virtudes de Dios, de que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, dice el versículo 9. En otro tiempo, dice el verso 10, no éramos el pueblo de Dios, pero ahora sois el pueblo de Dios. Así que dice en el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la salvación, de visitación, al considerar vuestras buenas obras. Todos digan buenas obras. Así que no solamente proclamamos las virtudes de Dios, sino que ahora nosotros vivimos las virtudes de Dios que proclamamos. Una persona que verdaderamente salva es una persona que está aumenta en la manera en que vive su vida, en una manera que glorifica al Señor. Y dice aquí, nosotros hacemos las buenas obras y el mundo las ve, y aunque nos vean como malhechores, dice, en el día de visitación glorificarán al Señor cuando consideren vuestras obras buenas. Una persona que ha nacido de nuevo, sus obras ya no son las mismas que cuando estaba en el pecado. Una persona que nace de nuevo es una persona que no solamente dice que ama al Señor, pero que vive en obediencia a Dios. Verso 16, note lo que dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una persona que realmente ha nacido de nuevo, que ha sido elegida de Dios, no busca los pretextos para ¿qué? Para hacer lo malo, sino que ¿por qué? Acuérdense, ha desechado ¿qué? La malicia, ha desechado todo lo malo, está desechándolo de su vida. No busca la verdad, no busca maneras de a ver cómo puedo seguir haciendo lo que quiero hacer, y aunque diga que creo la Biblia. Hay mucha gente de esa manera hoy, diciendo que ellos son cristianos, pero hacen exactamente lo que la Biblia dice que uno no debe hacer. Y lo justifican de una manera u otra. ¿Por qué? Porque buscan el pretexto para hacer lo malo y querer llamarse todavía hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de eso, de que vivimos lo que profesamos. Aleluya. Ahora vamos a Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, el capítulo 7. Vamos a empezar a leer ahí, Primera de Timoteo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo dice, como fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina,
ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es, note, el amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, o sea, maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora Pablo aquí nos dice que los creyentes que realmente son de Cristo tienen una evidencia, o más bien varias evidencias aquí en el versículo 5. Primero dice, el propósito del mandamiento que nosotros les damos, dice, ¿para qué? Para que haya un amor nacido de un corazón limpio, o sea, un corazón puro. Una persona que está en Cristo es una persona que su corazón está en ese proceso de santificación y siempre busca que su corazón esté limpio delante del Señor. O sea, le interesa que su corazón no esté contaminado con pecado. Por eso está desechando las cosas que no agradan a Dios. Y Pablo dijo un corazón limpio y ¿qué más? Y una buena conciencia. O sea, que busque que su conciencia no se viole. ¿Por qué? Porque por pretextos, por engaños propios, sino que digo, no, si Dios dice esto, eso es lo que es. Y busca que su conciencia siempre esté limpia delante del Señor. Y número 3, una fe no fingida. Anhipócritos, dice ahí en el griego, es una palabra donde sacamos la palabra hipocresía. Por eso dice una palabra, una fe no hipócrita o una fe genuina, como se traduce en algunas versiones. Una fe que es sincera, honesta y genuina. No es una fe hipócrita. La palabra hipócrita es una palabra que significa, en los teatros griegos de antaño, los actores usaban máscaras. Y cuando ellos iban a hacer un personaje, se ponían esa máscara, y cuando iban a hacer otro personaje, se ponían esa otra máscara. Y ese actor se le llamaba un hipócrita. Y de eso viene esa palabra, uno que usa una máscara. Entonces nuestra fe, aquellos que conocemos a Cristo, no es una fe enmascarada. No me pongo algo delante de la gente para que me vean como que soy cristiano, sino que no uso máscara porque mi fe es una fe genuina. ¿Y cuánta gente hoy en la iglesia, verdad, declara que tiene fe, pero su fe es una fe hipócrita porque no viven lo que dicen que creen? Y nosotros que conocemos al Señor o que queremos examinar, ¿verdad?, que realmente lo conocemos, nos hacemos la pregunta, ¿es mi fe genuina o es una fe hipócrita? ¿Es una fe nada más que se muestra cuando estoy con los hermanos o es una fe que vivo a diario, estén o no estén? Porque la vivo ¿de quién? Coram Deo, delante de Dios. Una fe, dice Pablo, no fingida, una fe no hipócrita. Así que buscamos una buena conciencia, una fe sincera, un corazón puro. Y eso da evidencia de que realmente somos hijos de Dios. En Romanos capítulo 7, vamos al libro de Romanos, el capítulo 7. Y quiero que veamos estas varias escrituras porque la escritura siempre, acuérdese, la escritura explica la escritura. La escritura misma interpreta la escritura. Mucha gente lee una escritura y saca una doctrina extraña de ahí porque no lee lo que la Biblia dice en otros lugares acerca de ese mismo tema. Pero aquí en Romanos 7, quiero que vea conmigo el verso 22, Pablo dice, porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito ¿en qué? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y note que Pablo aquí identifica algo de nuestro ser, o sea que hay una persona interna, que no somos nada más personas físicas, con sentimientos físicos y emociones físicas, sino que somos un hombre interno. El hombre interior, dice, según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con evidencia de una persona que conoce al Señor o que es elegida?
La persona que no ha nacido de nuevo, la persona que está perdida sin Cristo, como dije, no tiene apetito por la palabra de Dios, así que no se deleita en las cosas de Dios, no se deleita en la palabra de Dios. Pero la persona que sí conoce a Dios tiene una delicia por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Y tú y yo nos hacemos esa pregunta, ¿me interesa la palabra de Dios? ¿Tengo yo un deseo de deleitarme en lo que Dios me enseña en su palabra? Pablo nos dice aquí en Romanos 8, en el verso 7, que los designios de la carne, ¿verdad? Lo carnal, dice, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que cuando Pablo dice, me deleito en la ley de Dios, está hablando con una persona que tiene evidencia de que es de Dios, de que ama al Señor verdaderamente. Porque noten el verso 7 y de Romanos 8, dice que la carne, la enemistad de la carne, dice, los designios de la carne, dice, son primero enemigos de Dios y no se sujetan a la ley de Dios. Así que una persona que no se sujeta a la ley de Dios no va a tener que delicia ni deleite en las cosas de Dios. Así que si tú tienes esa evidencia, eso una vez más, otra evidencia de que realmente eres de Cristo. Tengo deseo por las cosas de Dios. Aleluya. Todas estas evidencias, hermanos, que nosotros encontramos en la Escritura, que habla de un creyente verdadero, y quiero hacer esto bien claro para que usted lo entienda y no se equivoque. El llamado de Dios, la elección de Dios que trae estas evidencias en nuestra vida, no son el resultado de la obra del hombre. O sea que nosotros no hacemos esto. No decimos, Dios dice que el que verdaderamente es hijo de Dios ama a otros. Ok, entonces, bueno, pues ni modo, voy a amarlos, voy a tener que amarlos. No es algo que yo decido, bueno, ahora tengo que hacer esto. Sino que es una obra que Dios obra en mí. Es la obra, la fuente de eso viene de Dios. Y por eso da evidencia de que soy de Dios. O sea que yo no hago esas cosas para hacerme algo, para hacerme hijo de Dios. Porque eso sería obra humana. Y realmente no tenemos nosotros la capacidad de hacerlo. Note que dice ahí que los designios carnales, dice, son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios. No es posible de que yo los haga. Por lo tanto, si esas evidencias se manifiestan en mi vida, es porque Dios está obrando en mí. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Vamos ahí y también encuentre el capítulo 13 de Hebreos. Filipenses 2, Hebreos 13. Vamos primero a Filipenses capítulo 2 y debe de subrayar esto en su Biblia para que nunca se le olvide. Primeramente Filipenses capítulo 2, verso 12. Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué nos debemos de ocupar? ¿Verdad? En nuestra salvación con temor y temblor. O sea, una actitud, ¿verdad?, de reverencia, de temor a Dios. Y dice, ¿por qué nos debemos de ocupar en nuestra salvación? Verso 13, porque Dios es el que está obrando en nosotros. O sea, ocúpate en esto porque Dios está obrando en ti. ¿Y qué obra Dios en el creyente, en el hijo o la hija de Dios? Él produce algo. ¿Qué hace? Produce el querer, diga el querer. O sea, el querer. Por eso digo, no es simplemente de que yo decido hacerlo. Aunque no conozca a Cristo, yo voy a hacer lo que los cristianos hacen para ver si me convierto en cristiano, en hijo de Dios. No, Dios nos elige, Dios nos llama y Él hace la obra en nosotros. Gracias a Dios que es una obra de gracia. Y si yo me encuentro haciendo estas cosas es porque Dios me alcanzó, porque Dios tuvo misericordia de mí. Y dice Pablo, y porque esa salvación, Dios está envuelto contigo en ella, con temor y temblor, ocúpate en esa salvación. Porque Él es el que produce el querer. Yo por eso cuando veo algo en mi vida que siento como que no estoy haciendo como Dios quiere, yo le pido al Señor, Señor, dame el querer. Yo no puedo cambiar mi propio querer, pero tú sí puedes.
porque tú tienes acceso a lo más profundo de mi corazón. Dame, Señor, el deseo de hacer lo que te agrada a ti. Si en algo veo que estoy desobedeciendo a Dios, le digo, Señor, veo que esto no te agrada y lo sigo haciendo. Ayúdame. Señor, socórreme en este tiempo. Fortaléceme. Dame el deseo, el querer hacerlo. Y sabe que Dios responde a esa oración, porque es una oración de dependencia en Él. Y Él quiere que sus hijos dependan de Él. Dios produce en ti el querer y también el hacer. No solamente el deseo, sino el hacerlo. Dice, por su buena voluntad. Dios lo hace porque Él es bueno. Aleluya. Si habéis probado la benignidad, Pedro dijo, del Señor. Y aquí hay una de las bondades de Dios manifestadas en nosotros. Él nos da el querer. Él nos da la habilidad de hacer lo que a Él le agrada. Aleluya. Por eso dije, las evidencias de la salvación, las evidencias de una persona elegida, una persona que está segura de su salvación, esas evidencias provienen de una fuente interna, que es Dios mismo en nosotros, obrando el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que si tú haces las cosas que agradan a Dios, no tienes de qué jactarte. No puedes ir delante de otros y decir, mira, si ustedes obedecieran como yo obedezco. No, sí, obedeces porque Dios te da el querer, porque Dios te da la habilidad de hacerlo. Y no tienes nada por qué jactarte, sino que solamente ser agradecido a Dios y darle gracias porque Él está obrando en ti. Y luego en Hebreos capítulo 13, vamos a ver ahí el verso 21. El verso 20 primero, ahí el escritor habla de el Dios de paz que resucitó a Jesús de los muertos, dice el gran pastor de las ovejas. Este Dios, verso 21, dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Note esa frase y aquí la puede subrayar en su Biblia. Haciendo Él en vosotros. ¿Quién lo hace? Dios, el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Y note que dice, los haga aptos para hacer toda buena obra. Dios nos designó buenas obras de antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas, dice el libro de Efesios. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y note que Él no nos deja para que nosotros tratemos de hacer su voluntad. Él nos dice cuál es su voluntad y luego Él en nosotros empieza a obrar porque nos está santificando. No que lo hacemos perfecto, pero nos damos cuenta que aquí hay algo que está obrando en mí más grande que yo. Porque si fuera yo estuviera haciendo otra cosa. Aleluya. Y doy agradecido al Señor porque Él está obrando en mí el querer y el hacer. Y noten lo que dice aquí, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Dios nos dice en su palabra, mire, a los hijos de Dios, esto me agrada a mí. Y nos da sus mandamientos, nos dice lo que agrada. Y luego nos llama a nosotros a obedecerle. Pero no nos deja solos. Nos dice, yo voy a obrar en ti, el querer y el hacer, porque te amo, porque yo te he escogido, porque yo te he elegido. Y aquí nos dice que Él tiene cosas que le agradan. Esto me agrada. Ahora yo voy a obrar en ti para que tú hagas esto. Qué hermoso, ¿no? Qué misericordioso es Dios. Y esa es la vida de gracia. Esa es una vida que no tiene de qué jactarse. Por eso la persona que realmente conoce, Cristo me salvó, nunca tiene un sentido de orgullo en sí mismo, como que si otros fueran como yo. No, gracias a Dios, lo puedo hacer porque tú estás obrando en mí. Solo por tu gracia. Por eso Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ese debe de ser, ¿verdad?, el lema de nuestra vida. ¿Soy eso? ¿Soy esto? ¿Soy lo otro? ¿Agrado a Dios? Sí, soy lo que soy por la gracia de Dios, porque Él está obrando en mí. Y todos los días debemos de darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en mí. Y todo aquello que hice que no te agradó, eso fui yo. Ayúdame, socórreme, bendíceme, Señor, para que esa fortaleza y que tú me das pueda operar en mi vida y yo pueda hacer lo que a ti te agrada. Aleluya. Ahora, vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y esta mañana, quizá no vamos a terminar
hablando de esto, pero continuaremos la próxima semana. Pero ¿qué de aquellos que dicen, hermano, pero si nosotros somos llamados, somos elegidos y estamos haciendo nuestro llamado firme, seguro, que si nos encontramos en batallas y luchas, ¿verdad?, espirituales con el pecado que a veces parece que no podemos superar? ¿Puede a un hijo de Dios, una hija de Dios, deleitarse en Dios, deleitarse en la palabra de Dios y aún estar lidiando con pecados en su vida? ¿Puede un hijo de Dios, verdad, en el pleito, en la lucha, en el lidiar con el pecado, ser una evidencia de que no es salvo? Porque hay personas que dicen, bueno, si tienes problemas con el pecado en tu vida es porque no eres salvo. O quizás eres débil en la fe. Pero yo pienso que el lidiar con el pecado, el luchar contra el pecado, contra la tentación en el hijo o la hija de Dios, eso puede ser actualmente una evidencia de que una persona sí es salva y que realmente es una persona que está madurando, fíjese, inclusive. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos que están atados, que son esclavos del pecado, no piensan mucho de ese pecado. No, la persona que está atada en el pecado no busca superar ese pecado, simplemente lo hace porque así está acostumbrado, así se crió o es parte de su naturaleza como un pecador. Pero una persona que es cristiana, pero lidia con pecado en su vida, con tentación en su vida, pero le molesta eso, siente, ¿verdad?, que algo debe de suceder para que él tenga esa victoria. Puede ser una evidencia, como digo, de una persona que realmente está madurando, porque reconoce, esto no le agrada a Dios, y aunque tengo problemas, aunque tengo, ¿verdad?, a veces tropiezo en ello, veo que esto es una lucha para mí. Y digo esto porque el apóstol Pablo en Romanos 6 y Romanos 7, y no vamos a llegar todo esta mañana, pero él habla de esta condición, y quiero que lo veamos en Romanos 6:1. Y vamos a ir hasta donde podemos ir esta mañana y continuaremos después. Romanos 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta. O sea, queremos que la gracia de Dios abunde en nosotros. ¿Y por qué dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, regrese al capítulo 5, unos versículos hacia atrás y veamos el verso 20 de Romanos 5, donde Pablo dice, la ley se introdujo, la ley de Moisés, para que el pecado, ¿qué? Abundase. Fíjese, qué interesante. ¿Por qué Dios dio la ley? Bueno, era una de las maneras que el pecado iba a abundar. Nosotros nunca lo consideramos. Dios dio la ley para que el pecado abundara. Sí, Dios dio la ley para darles a entender dónde se encontraban ellos realmente en referencia a lo perfecto que era la ley. Entonces la ley Dios la introdujo para que el pecado abundase, para que el hombre llegara al lugar donde reconoce que él no se puede salvar solo, que todo lo que Dios demanda no lo puede alcanzar. Dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué hizo Dios? Trajo gracia, sobreabundó la gracia. Y luego el verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, el pecado trajo muerte, reinó, la palabra reinar ahí es que reinar como un rey, o sea, se impuso sobre todo el mundo el pecado. Y vino la muerte, la paga del pecado es muerte. Así también dice, la gracia reine como un rey. ¿Por qué? Por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces Pablo está hablando aquí de la abundancia del pecado y la abundancia de la gracia. Cuando el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Entonces la pregunta, regresemos al capítulo 6, verso 1. Entonces perseveraremos en el pecado, o sea, continuaremos en el pecado porque cuando el pecado abunda, la gracia abunda más. Y hace Pablo esa pregunta. Entonces, si queremos que la gracia abunde más, pues donde hay pecado, hay más gracia. Entonces, ¿continuaremos pecando? Y dice Pablo en el verso 2, de ninguna manera. No. Eso no es, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
O sea, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, hemos muerto al pecado. Note esa expresión. ¿Cómo viviremos ahora? ¿Cómo regresaremos a ello? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su qué? En su muerte. O sea que el bautizo es una inmersión en la obra de Cristo, por fe. Por eso la Biblia dice que nosotros por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos salvos. Porque Cristo pasó la realidad, Él murió esa real muerte por el pecado. Y nosotros que somos bautizados, que somos sumergidos, que somos identificados, pudiéramos decir así, con Cristo, hemos sido bautizados o identificados en su muerte. La muerte de Cristo fue mi muerte. Si yo creo en Él. Amén. Cristo no murió por sus pecados, Él no tenía pecado. Cuando Él murió por los pecados de nosotros. Entonces Pablo dice, si yo he sido bautizado en la muerte, identificado con la muerte de Cristo. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, por esa identificación que tenemos con Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y da ahí infiere de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también hemos resucitado con Él. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva. Entonces Pablo dice, el pecado ya no debe de tener parte en nosotros porque hemos muerto nosotros al pecado, hemos muerto con Cristo. Pero nosotros sabemos, como el apóstol Pablo sabía, que todavía lidiamos como seres caídos, ¿verdad? Con este cuerpo que todavía necesita ser redimido, ¿verdad? Todavía lidiamos con el pecado, todavía lidiamos con la tentación. Nada más porque estamos identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección para vivir una vida nueva, no quiere decir que ahora todo el pecado ya no nos afecta, la tentación ya no nos afecta, que ya no tenemos, ¿verdad? Ningún efecto de ello. Pablo dice no. Miren lo que dice en el verso 6, sigue diciendo, sabiendo que nuestro viejo hombre, ¿quién? El viejo, acuérdense que le dije que hay un hombre interno, ¿verdad? El hombre interior. Pablo dijo, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Pero aquí menciona, trae a luz el hombre viejo. Ese hombre viejo, el antiguo yo que andaba en el pecado, fue crucificado juntamente con él, con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que nuestra identificación con Cristo trajo una realidad espiritual a nuestra vida. Y aunque todavía lidiamos con el pecado, el poder del pecado, el cuerpo, se refiere a esto, el cuerpo del pecado, no está hablando del cuerpo físico, está hablando de una identidad, ¿verdad? El cuerpo del pecado, el poder del pecado sea destruido o anulado, o el poder de ese pecado se le quite ese poder, a fin de ¿qué? De que podamos nosotros ahora ¿qué? Vivir libres, ya no sirvamos al pecado. O sea que nosotros como hijos de Dios ahora tenemos la habilidad de no servir, de no ser siervos de aquello de lo que Cristo nos liberó. Ahora, ese pecado todavía existe en el mundo, el pecado todavía, porque todavía estamos aquí hasta que el Señor venga y libere todo y cambie todo. Todavía vivimos en un mundo caído, todavía el diablo está tratando de tentarnos, de tratar de llevarnos a desobediencia a Dios, pero el cuerpo del poder de ese pecado ya fue destruido. Cristo lo destruyó, porque Él pagó la deuda por ese pecado. Así que ese pecado ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Y sigue diciendo, verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido liberado, podemos decir así, del pecado. Su pecado ya ha sido quitado. El que ha muerto,
O sea, el que se ha identificado con Cristo en su muerte, esa es la muerte. He muerto al pecado porque en Cristo Él murió una vez para siempre ese pecado y resucitó para vivir una vida nueva. Así que yo he sido justificado del pecado, he sido liberado del pecado. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, esto en el futuro, Dios, cuando Cristo venga, nosotros estaremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Y qué es la paga del pecado? Muerte. Note que la muerte, dice, ya no tiene autoridad, ya no se enseñorea sobre Él. Cuando estuvo en la cruz, Él se entregó a esa muerte, ¿verdad? Y la muerte se enseñoreó sobre Él en esos 3 días, pero al tercer día Cristo fue resucitado de los muertos. Y ahora dice, Él ya vive, ya no muere jamás. La muerte ya no tiene autoridad sobre Él. Y alguien dice, bueno, pero ese es sobre Cristo, hermano, pero yo no soy Cristo. No, pero estamos en Cristo. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Él fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre para que nosotros también, dice, ahora vivamos una vida nueva, en novedad de vida. Verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, note esa expresión, así como Cristo, así también vosotros, dice, consideraos, ¿qué? Muertos al pecado. Así que una de las realidades espirituales es que cuando Cristo murió, Él anuló el poder del pecado. El pecado ya no tiene que enseñorearse sobre nosotros. Una vez más, no quiere decir que no podemos ser tentados y no podemos caer en el pecado, pero ya no tiene ese poder sobre nosotros si nosotros entendemos esto. Y obedecemos al Señor y nos rendimos al Señor en vez de rendirnos a la desobediencia. Note que dice, vosotros también considérense muertos al pecado. ¿Tú te consideras muerto al pecado? El pecado ya no tiene autoridad sobre mí. Eso no quiere decir que no tropiezo a veces y peco o desobedezco a Dios, pero no tiene autoridad sobre mi vida ya. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo vivo para Dios. En Cristo Jesús, dice. O por medio de Cristo Jesús. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado. Ahora, 2 cosas aquí que Pablo dice a los creyentes, está escribiendo a la iglesia, a los creyentes, aquellos que conocen al Señor. Primero, un mandamiento, verso 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Acuérdense que leímos allá en el capítulo 5, el verso 21, que el pecado reinó para muerte sobre toda la humanidad. Y Pablo dice, Cristo ya rompió eso. Por lo tanto, dice, ahora considérense muertos al pecado y no permitan que el pecado reine sobre tu cuerpo mortal. O sea, es algo que nosotros, ¿qué? Podemos decidir que no se haga en nosotros. ¿Sí? Porque es un mandamiento, es un imperativo aquí. No reine, no permitas realmente que el pecado en tu cuerpo, dice, reine. De modo que, ¿qué? Que lo obedezcas. O sea, no obedezcas aquello a que tú has muerto, aquello de lo cual Cristo ya te liberó, del cual ya no tiene autoridad sobre tu vida. Dice, no permitas que el pecado reine en tu vida. No lo obedezcas. Así que cuando viene la tentación a pecar, cuando viene la tentación a desobedecer a Dios, tenemos nosotros, los que somos hijos de Dios, y quiero hacer eso muy claro. No estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, estoy hablando de la gente que conoce a Dios. Estamos hablando de las evidencias de que una persona es cristiano, ¿verdad? ¿Qué hace? Puede obedecer a Dios y no obedecer el pecado. El pecador sin Cristo no puede hacer eso. Él está atado al pecado. Por eso peca, por eso no es ¿cómo diré? No es algo que nosotros debemos esperar, de que una persona que no conoce a Cristo viva como un cristiano. No puede.
Él solamente puede vivir como pecador. Pero el que conoce a Cristo, el que realmente ha sido nacido de nuevo, tiene la habilidad, porque Dios está en él, de obedecer, no sus concupiscencias, no en la tentación, sino obedecer a Dios y no permitir que el pecado reine sobre mí, tenga autoridad, me domine, si puedo decir así. En el verso 13 dice, tampoco no presentes tus miembros, o sea, los miembros de tu cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que se presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que nosotros pecamos, el pecado inicia en la mente, en el corazón, pero a través del cuerpo se manifiesta. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, desobedecemos a Dios, hacemos lo que no debemos hacer. Pero dice aquí, no permitas que tus miembros, los miembros de tu cuerpo, sea tu mente, sea tus manos, sea tus ojos, lo que sea, dice, sean instrumentos para iniquidad. Así que nosotros, si somos hijos de Dios, no tenemos excusa. No podemos decirle a Dios, ay, pues no pude. No quisiste, es otra cosa. Pero la obediencia a Dios ya es hecha posible porque Cristo está en nosotros. Entonces Pablo nos dice que el creyente que está madurando tiene conciencia de estas cosas. ¿Y por qué nos dice que no permitamos? ¿Por qué nos dice que no hagamos esto? Porque él sabe que un creyente puede hacerlo. No debe hacerlo, puede hacerlo. No es que no tenga la habilidad de pecar, es que no debe, porque tiene la habilidad de no pecar. Tiene la autoridad del Señor, que Él venció el pecado. Así que nunca podemos usar nosotros la excusa, es como que, bueno, pues no pude, fui débil, no quise. Mejor a decir la verdad, no quise hacerlo y desobedecí a Dios. Porque es mejor ser honesto con Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Amén. Así que nosotros no nos rendimos, los miembros de nuestro cuerpo, nuestras habilidades, al pecado. Verso 14, ¿y por qué no lo hacemos? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Note que nos acaba de decir en los versículos anteriores, en el verso 9, que la muerte no se enseñorea más de Cristo. Cristo tuvo la victoria sobre el pecado. Y aquí nos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, ¿de vosotros quién? Los que estamos en Cristo, porque Él nos ha liberado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿la qué? La gracia de Dios. Y es muy claro aquí que en Cristo, Pablo dice, hemos sido liberados del pecado. Así que una pregunta que yo esta mañana a todos que están escuchando. ¿Tú estás enterado en las cosas que suceden en tu vida, en el pecado? ¿Te concierne, verdad? Cuando ves pecado en tu vida, esa es una pregunta que lleva precisamente a esta pregunta que hicimos al principio, hacer nuestro llamado y nuestra elección firme. ¿Me molesta a mí que el pecado esté en mi vida? ¿O es algo que no lo paso desapercibidamente? ¿O cuando veo que hay algo que yo sé que no agrada a Dios, o que he dicho algo, que he hecho algo que no agrada a Dios, me molesta eso? Porque una vez más, es una evidencia de que una persona verdaderamente conoce al Señor, porque uno que no conoce al Señor no le molesta. Si la desobediencia en contra de Dios no te perturba, es quizá porque uno, no te has arrepentido o todavía estás perdido. Y si una persona realmente clama el título de cristiano y se dice ser cristiano y todavía batalla contra el pecado, todavía lidia contra el pecado, pero desea caminar diferente, desea caminar una vida nueva, habla con Dios, Señor, ayúdame en esto, es una indicación que esa persona realmente es una persona salva, porque como digo, los pecadores no buscan eso de parte de Dios. Los pecadores no buscan superar su pecado. ¿Por qué? Porque son esclavos al pecado. El pecado los domina. Y no hay manera de que ellos se escapen sin la gracia de Dios. Note aquí en Juan capítulo, guarde su lugar aquí en Romanos, pero vaya al capítulo 3 de San Juan.
Los pecadores, como digo, aman el pecado, son esclavos al pecado. ¿Y sabe qué más? Las personas que realmente no conocen al Señor, que están perdidos en sus pecados, no les gusta que nadie les diga que son pecadores. ¿Sabe por qué? Porque odian la verdad. Odian la verdad. Juan capítulo 3, Jesús dijo en el verso 19, esta es la condenación, Juan dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las ¿qué? Las tinieblas. Toda persona fuera de Cristo ama las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué aborrece? Aborrece la luz, aborrece la verdad y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Así que la persona que está perdida, ¿verdad? No ama la luz, no viene a la luz, porque ama lo malo. Y quizá no te diga, oh, sí, a mí me gusta hacer. No, pero porque no busca ser liberado de ello, porque no puede, ama eso. Es un esclavo al pecado. El hombre, cuando pecó, cayó en una esclavitud tan profunda que no puede liberarse por sí mismo. Solamente se toma el poder de Dios. Por eso la Biblia dice que la gracia de Dios es la que nos salva. Es la misericordia de Dios. Si tú eres salvo, si tú eres una persona como que te encuentras entre los elegidos de Dios, debes de agradecer al Señor. Gracias, Señor. Porque tú nunca hubieras llegado ahí si no fuera por la misericordia de Dios. Yo nunca hubiera llegado de ahí si no fuera por la gracia de Dios. Aleluya. Vamos rápidamente a regresar a Romanos. Aleluya. Romanos capítulo 6, seguimos adelante, verso 15. Sigue diciendo Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra pregunta. No, en ninguna manera dice. No vamos a seguir pecando. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? O sea, nos dice, ¿no sabes que lo que tú obedeces, eres esclavo de eso? Si obedeces a el pecado es porque eres esclavo del pecado. Si obedeces la justicia, la verdad, eres porque eres esclavo de la verdad. Ahora, pero gracias a Dios, verso 17, que aunque eras esclavos del pecado, note el tenso ahí del verbo es el pasado, eras esclavos. Eras esclavos, está hablando de creyentes, y habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, aceptaste la doctrina, que el evangelio, de que Cristo vino a salvar a pecadores, lo aceptaste, eras esclavo. Si eras esclavo, ¿qué eres ahora? Libre. O sea, ya no soy esclavo. Por eso sigue ahí en el capítulo 6, todo dice, eras antes, pero no, porque no eres esclavo, no presentes tus miembros para iniquidad. Porque no eres esclavo, no obedezcas al pecado para que reine en tu cuerpo mortal. No permitas. No eres esclavo porque la gracia de Dios te ha libertado. Eras esclavo, verso 17, habéis obedecido, verso 18, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. Interesante la traducción aquí en la Reina Valera. La palabra siervos, ahí en el verso 18, es la misma palabra en el verso 17, esclavo. Creo que los traductores no quisieron dar ¿cómo diré? El sentir de que somos esclavos. Pero es la palabra. Y quiero decirle por qué es importante esto. Porque éramos esclavos del pecado. Estábamos dominados por el pecado, esclavizados al pecado. Pero ahora dice, hemos sido liberados del pecado y vinimos a ser esclavos de justicia. Todavía somos esclavos, pero tenemos un Señor bueno. Un Señor que nos sacó de aquello que nos estaba destruyendo para ahora esclavizarnos a lo recto, a lo justo, a lo bueno. Para que ahora obedezcamos
la justicia. Y dice en el verso 19, hablando como humano, dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, el pecado, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servir la justicia. Así como le dijiste, voy a hacer esto, y te diste al pecado, a la inmundicia en tu vida, ¿verdad?, de pecado, ahora preséntate igualmente a Dios y dice, aquí están todos mis miembros, Señor, ya para no vivir como yo quiero para el pecado, sino, Señor, como tú quieres. Y ahora, Señor, Cristo me ha liberado y ahora puedo vivir, puedo obedecer, puedo hacer lo que tú me llamas, porque tú estás obrando en mí el querer y el hacer de tu buena voluntad. Puede dar gracias a Dios. Aleluya. Así que una persona salva, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido llamada, una persona elegida por Dios, tiene un cambio de disposición concerniente al pecado. Sí, todavía hay pecado. Sí, todavía hay tentación. Sí, todavía a veces tropiezo y desobedezco a Dios. Pero ¿sabes qué? No es eso para mí. No es eso a lo que Dios me llamó. Una persona atada al pecado no puede tener victoria sobre el pecado, porque una vez más está esclavizada. Es literalmente un esclavo del pecado. En Romanos capítulo 8, verso 34, Jesús dijo estas palabras. Note conmigo, Romanos 8, verso 34, por favor. Aleluya. ¿No la tienes? Ok, Romanos 8, 34. Dice, Jesús respondió y le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es que esclavo del pecado es. Todo el que hace pecado, todo el que vive en pecado, dice, es un esclavo del pecado. Por eso vive en él. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te libera, eres verdaderamente libre. Solamente Él puede liberar a alguien del pecado y de la esclavitud del pecado. Por eso dije que la persona que no conoce a Cristo, que está fuera de Cristo, tiene que vivir de esa manera de pecado. No tiene otra manera de vivir. Puede tratar de hacer lo mejor que puede, pero siempre cae otra vez en el pecado. Y todo lo que hace, aunque sea bueno, no lo hace para Dios, lo hace para sí. Una actitud egoísta siempre. Y es una actitud de pecado. Así que la persona que ha sido liberada es una persona que ahora tiene la habilidad de no darse al pecado. Todavía quizá pueda pecar, pero no, el pecado no tiene por qué dominarlo. Tiene la autoridad de Cristo para superar eso. Ahora en Romanos capítulo 6, sigamos el versículo 20. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, otra vez más al pasado, cuando eras, dice, esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Ahora quiero pausar aquí un momentito porque esto es algo muy importante que quiero que entendamos. Cuando estábamos esclavizados al pecado, nosotros no pensábamos en lo justo que agradaba a Dios. No pensábamos en lo recto que agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque no era posible. Fíjese, qué interesante esto. Cuando eras esclavo del pecado, eras libres. Note lo que dice. Estabas libres. ¿De qué? De la justicia, de lo justo. No tenías la habilidad, estabas liberado de ello. No podías hacer realmente lo que agradaba a Dios. Por eso la Biblia dice que el que no es de fe no agrada a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, Pablo nos dice que los que éramos, cuando estábamos perdidos, no teníamos la capacidad, si puedo usar esa palabra, de hacer la justicia que agrada a Dios. Hacíamos las cosas que a nosotros nos parecía que eran buenas, pero una vez más, lo hacíamos por nosotros. Pero una justicia, una rectitud que agrada a Dios, no la podíamos hacer. Y quiero, a ver si puedo ilustrarlo aquí. Puse una diapositiva aquí para que lo veamos. El lado izquierdo la esclavitud, el lado derecho la libertad. Estábamos esclavizados al pecado. Amén. Pero Cristo vino y ¿qué?
y cuando estábamos esclavizados del pecado, note que Pablo dice que éramos libres de la justicia. Así que estábamos esclavizados, ponlo otra vez por favor, esclavizados del pecado, pero éramos ¿qué? Libres de justicia. No teníamos la capacidad para hacer lo que realmente agradaba a Dios. Ese es el lado de la libertad. ¿Ve? Pero en la esclavitud, cuando Él nos libró del pecado, ahora nos libró de la esclavitud, el lado izquierdo, o lado izquierdo para usted. Dice ahora que nos liberó para hacernos esclavos de la justicia. Note que cuando estábamos esclavizados en el pecado, estábamos libres de la justicia. La justicia no entraba en nuestra mente, no teníamos la capacidad de hacer lo que agradaba a Dios. Pero cuando fuimos liberados del pecado, nos sacó de la esclavitud, pero nos trajo a otra esclavitud. A una esclavitud a la justicia. Y por eso Pablo decía, yo soy prisionero, no de Roma, soy prisionero de Cristo. Estoy en una prisión física y aquí me pusieron, pero mi prisión es Cristo. Yo soy prisionero de Cristo. Fíjense cómo se designaba. Y aquí soy esclavo. Era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Cristo. Él es mi Señor. Yo estoy esclavizado a hacer lo que a Él le agrada. Entonces nosotros hemos sido liberados de la esclavitud para ser esclavos libres. Se oye medio raro, ¿no? Un esclavo libre. Él me ha hecho libre. Y soy esclavo ¿por qué? Porque le sirvo a Él con todo lo que soy. Estoy atado a Él. Él es mi Señor. Él no es mi, ¿qué diré yo? Alguien que viene o que yo lo mando para que me ayude. No, Él es mi Señor. Y eso es lo que nosotros llegamos a este punto donde si nosotros sabemos que somos de Cristo, por eso uno no puede ser salvo si no declara que Cristo es el Señor. Ya no soy Señor yo de mi propia vida, ni lo eres tú. Cristo es Señor. Y ahora soy esclavo de Cristo. Si Él me manda, yo obedezco, porque Él es Señor de mi vida y mi corazón. En Romanos capítulo 7, vamos a ir adelante un poquito. En el verso 4, Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, o sea, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué? Fruto para Dios. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos eligió? ¿Por qué debemos nosotros hacer nuestro llamado firme, nuestra elección firme? Porque Él nos llamó a llevar fruto para Dios. Hemos sido ahora unidos, dice, ya no a la ley, sino a Cristo Jesús. Y Cristo nos hace libres, pero nos hace esclavos de justicia. Y por eso es que nosotros, deseando hacer lo recto, deseando hacer lo que es justo delante de Dios, es una de las evidencias de que uno es salvo. Es de que uno es elegido por Dios. Por eso Jesús nos dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si tú eres una persona así, yo busco qué es lo que agrada a Dios, qué es lo recto delante de Dios. Y eso tiene, ¿verdad? Repercute en mi vida diaria, en las cosas tan pequeñas como debo hacer esto. Nadie se va a dar cuenta, pero es bueno, es justo delante de Dios. Si no me interesa porque no hay nadie, tengo que examinar mi corazón si verdaderamente soy de Cristo. Me acuerdo que hace tiempo, no sé si aquí les conté a ustedes, a la congregación de iglesia, les conté que me estacioné en un lugar donde me dieron una multa. Cuando regresé a mi coche estaba ahí y hablo y me dijeron, le dije, ¿y la multa de esto cuánto es? Dijo, con los gastos y todo incluido. Le dije, sí, todo. Dijo, son $575. Inmediatamente pensé yo, a ver, ¿y cómo me salgo de esta? A ver, yo conozco policías, y sentí como que Dios me estaba viendo. Y vino una convicción en mi corazón. Dije, Señor,
Yo violé la ley. Ujú. Y el justo castigo de la ley es que tengo que pagar una multa. Ujú. Yo creo que la tengo que pagar, ¿verdad, Señor? Ajá. Y le dije a mi esposa, a mi esposa, ya ves, por andarte estacionando donde no debes. Ah, y le dije, Señor, perdóname por inmediatamente pensar de que, a ver cómo me salgo de esta. Y tratar de obrar injustamente. Esté o no esté de acuerdo usted con la cantidad, pero la ley es puesta y viene y proviene de Dios. Dios delega autoridad. El hombre puede equivocarse, pero la ley es la ley. Uno tiene que obedecerla. Por eso, una de las evidencias también, Romanos 13, un cristiano es una persona que obedece el gobierno establecido por Dios. Y le dije, Señor, voy a pagarla. Yo sé que tú vas a proveer. Voy a pagarla y voy a pagarla con gozo. Porque yo sé que has hecho tú algo más grande en mi corazón que simplemente, ¿verdad?, una multa. Y cuando fui ahí, lo pagué. Estaba la señorita que estaba a la ventana, dijo, quiero pagar esto. Dijo, ¿no quiere venir delante del juez? No, yo no tengo que ir delante del juez. Soy culpable. Y me dijo, bueno, pero dijo, la multa son $575. Le dije, no, sí, ya sé. Y se me quedó viendo y dijo, oh, ok. Entonces me dijo, ¿y puede pagar la multa ahorita? Y lo hacemos como no sé qué me dijo, un depósito, ¿sí? Para que si no le dan ninguna infracción por un mes, entonces esto no va a repercutir en su seguro y eso lo otro. Le dije, ok, si ese es el proceso. Dijo, sí, si quieres se lo hago así, ok. Y salí de ahí y le dije, Señor, gracias. Me costó esa cantidad de dinero, pero le dije, gracias, Señor, porque fue una lección más grande para mí. De que tú me redarguiste de algo que yo pensaba, a ver cómo puedo salir de esto. Por eso dije, el amor a la justicia, a la rectitud, llega aún hasta lo más mundano, como pagar una deuda o hacer algo que sé que quizás no le agradaría a otros, pero Dios me está viendo. Amo lo que es recto, amo lo que es justo. Una persona, mentor en mi vida, en una ocasión me dijo hace muchos años, yo prefiero perder obedeciendo a Dios que ganar desobedeciéndolo, porque al final pierdo más. Prefiero perder obedeciendo a Dios que ganar en el presente. Ganar, a ver qué me gano, me salgo de esta. Pero desobedecer a Dios, porque al final pierdo más si pierdo delante de Dios. Padre, gracias te damos este día por tu rica bendición sobre tus hijos, tus hijas. Muchos de ellos aquí esta mañana, aquellos que nos ven también, Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has dado en tu palabra el testimonio, la evidencia de un hijo de Dios. Nos has llamado a obedecerte, nos has dicho lo que te agrada, pero gracias que no nos has dejado solos, que obras en nosotros el querer y el hacer. Yo te digo, Padre, gracias por mi vida, por lo que tú haces en mí. Pido, Señor, por cada uno de mis hermanos esta mañana que lidian con el pecado quizá en su vida o la tentación. Quizá han pensado, quizás soy débil o quizá no soy lo que he pensado que soy, pero Señor, les molesta, les incomoda de que esta actitud esté en su corazón. Y esa es una evidencia que solo tú puedes dar, la convicción del pecado. Y Padre, lejos de ser una debilidad lidiando con el pecado en la vida, es una señal de una madurez. Cuando lidiando con el pecado nos molesta, nos incomoda. Sabemos, Señor, de que algo no está bien y nos lleva a acudir a ti, a pedirte tu misericordia y tu ayuda, tu perdón. Por eso tú has provisto para
nuestro ocasional falla en el pecado. Y dice, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Yo te pido, Señor, si hay alguien de nosotros aquí esta mañana que traemos un pecado en nuestra vida, pecado con el que lidiamos y que nos molesta y que nos incomoda, Señor. Perdona, Señor, este día. Que venga un genuino arrepentimiento. Y yo te pido, Señor, para mi vida personal, que nunca dejes de incomodarme cuando estoy mal. Nunca dejes de incomodarme cuando estoy en algún pecado que te desagrada a ti. Moléstame, Señor, hasta que venga al arrepentimiento. Porque yo sé que esa es una evidencia de que tú estás conmigo. Y que tú nos llamas la atención, nos redarguyes de pecado, porque tú no quieres que nosotros, como el mundo será condenado, seamos condenados. Y por eso obras en nosotros. Gracias por obrar en mí, dígale al Señor, el querer como el hacer de tu buena voluntad. Te doy gracias, Padre. Ahora, Señor, ve con nosotros de este lugar para servirte, seguirte en todo lo que tú nos mandas y nos ordenas. En el nombre glorioso de Jesús, ve con cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.